como ya sabrán, la deuda no siempre es mala, porque puede ser una forma de invertir en proyectos que generen crecimiento, escuelas, aeropuertos, hospitales, y con esto se logra mejorar la calidad de vida de la población. Hey, ¿qué onda? ¿Qué tranza? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Mi nombre es Santiago Ortiz y hoy vengo a platicarles sobre el análisis macroeconómico enfocado a las inversiones indizadas mediante ETFs. ¿Suena complicado? No lo es. Así que sin más preámbulos, vamos al video. Empezando por los ETFs. Estos se definen como un paquete de acciones de varias empresas en una sola acción. O sea, una acción de acciones. Lo grandioso de los ETFs es que gracias a ellos tenemos acceso a diferentes industrias, sectores e índices de países enteros en una sola compra. De hecho, se considera que son los instrumentos más seguros por el acceso a la diversificación. Eso, sin mencionar que sus costos de administración son hasta 3 veces más baratos que el de un fondo indexado común. Por cierto, ya tengo un video en donde te explico todo lo que necesitas saber para entender los ETFs. Así que ve a ver. Y Santiago, ¿cómo sé en qué país invertir? Y aquí es justo donde entra el análisis macroeconómico. Para conocer el desempeño de la economía en general y realizar inversiones indizadas, hacemos un análisis macroeconómico. La definición es bastante sencilla. Se define como el estudio de la economía de un país en general o del mundo entero. Esta es principalmente muy importante para la toma de decisiones de manera interna para una empresa o para ti como inversionista. O sea, si una empresa mexicana determina que hay un buen entorno económico, tal vez esté dispuesta a construir nuevas plantas, comprar maquinaria y contratar más personal, pero ocurriría lo contrario en un escenario económicamente pesimista. Así que debemos de considerar que las empresas tienden a crecer y a tener una mejor operación en un país con un entorno económicamente saludable. Para el caso de un inversionista indizado, el propósito es analizar al país donde quiere realizar una inversión y determinar si se trata de un lugar con buenos fundamentos. Recordemos que un inversionista indizado es aquel que invierte en índices, como el S&P 500 en Estados Unidos o el IPC aquí en México. Por cierto, si te está gustando el video y crees que te está aportando mucho valor, por favor deja tu like y suscríbete porque me ayudarías muchísimo. Ahora, para poder hacer nosotros un buen análisis macroeconómico, debemos de realizar por lo menos las siguientes 6 acciones. Número 1, recopilar datos de al menos 5 años, a lo que podría corresponder un ciclo económico, o sea, en donde hayan ocurrido auges, recesiones, crisis y recuperación. Número 2, analizar para cada indicador su nivel y tendencia a lo largo del tiempo. Número 3, hacer relaciones entre indicadores para determinar causas y efectos. Por ejemplo, analizar la tasa del crecimiento del Producto Interno Bruto y la tasa del desempleo. Entre mayor PIB, menos desempleo y viceversa. Número 4. Hacer comparaciones entre países, promedios u otros parámetros. Por ejemplo, parámetros de América Latina contra países desarrollados o contra los mismos países de la región. Número 5. Consultar noticias y proyecciones de los indicadores. Y número 6. Buscar causas. O sea, ¿por qué está subiendo o bajando ese indicador que estamos analizando? Entonces, para hacer un análisis macroeconómico se utilizan diversos indicadores que nos permiten entender el contexto de la economía de un país y hacer un pronóstico de este. También permite conocer sus ciclos económicos, riesgos y políticas. Empecemos con el más estudiado de la macroeconomía, el famoso Producto Interno Bruto o PIB. Este indicador nos permite por sí solo ver si el país está en crecimiento, aceleración, desaceleración y recesión. Se define como el tamaño de la economía de un país y mide el valor de toda la actividad económica de este país durante un año, tomando en cuenta todos los bienes y servicios que producen sus ciudadanos o por extranjeros dentro del mismo territorio. Ten en cuenta que como cada país tiene su propia moneda, el Producto Interno Bruto se mide en dólares. Y debemos de tener en cuenta que hay 2 maneras de ver al Producto Interno Bruto. En primer lugar tenemos al PIB nominal, en donde se toma en cuenta el valor regular del Producto Interno Bruto. Número 2 tenemos al PIB PPA o paridad del poder adquisitivo.
Aquí se ajusta el PIB al poder adquisitivo de la población de cada país. Realmente es un número más eficiente y nos da una percepción más real a la hora de compararlo con otros países. Principalmente porque los precios de bienes y servicios pueden variar drásticamente entre regiones. Ahora, a nosotros no nos interesa el número T del PIB. Lo que queremos saber es que si ese país está en crecimiento o no. Nuestro objetivo es ver un rendimiento positivo. El punto importantísimo es que a mayor cantidad de empresas en el país hay mayor recaudación, hay mayor número de inversiones, exportaciones y por ende hay crecimiento del Producto Interno Bruto. Las empresas son fundamentales para el crecimiento del país. Por ejemplo, este es el PIB PPA de China, México y Estados Unidos. El segundo y tercer indicador que debemos de analizar es la inflación y la deuda. Empezando por la inflación, esta se define como el aumento de los precios de los productos y servicios que consumimos. Lo contrario de la inflación es la deflación, y es una caída en el precio de los bienes y servicios. Al menos en México, el Banco de México tiene como objetivo controlar la inflación y mantenerla en aproximadamente 3% anual. Bien, la inflación hasta cierto punto es saludable e incluso deseable. Permítanme explicarme. La inflación ayuda a incrementar el consumo y eso genera crecimiento. Cuando la gente detecta que los precios aumentan, tienden a hacer compras anticipadas, lo cual potencia la demanda y las empresas incrementan su producción. La inflación también ayuda a quienes tienen créditos a tasa fija, pues hace que la deuda sea más fácil de pagar. Por cierto, si alguien tiene duda de esto, lo puedo aclarar con un futuro video o bien en los comentarios. Adicionalmente, se aumenta el valor de las bienes raíces y da lugar al aumento del salario de los trabajadores, aunque generalmente este último punto no siempre es instantáneo. Ahora, la otra cara de la moneda es la destrucción del país y una crisis. Claro, hablando en niveles de inflación altísimos. ¿Y por qué? Pues en entornos de inflación alta, el consumo se detiene, porque ni aumentando el sueldo de los trabajadores les alcanza para comprar sus bienes y servicios. Las tasas de interés suben, las exportaciones caen, las inversiones se detienen y la moneda se deprecia. Según economistas, la inflación sana se encuentra entre el rango del 1 al 6% anual, y valores por encima del 10-20% ya representa un gran problema. Ahora, hablemos de la deuda pública. Nuestros gobiernos se mantienen principalmente por los impuestos y en menor medida por utilidades de empresas paraestatales. Aquí en México tenemos a CFE, por ejemplo. Así que cuando estos gobiernos son ineficientes o necesitan recursos que no tienen para propiciar el crecimiento, adquieren deuda. Ahora, regresando a numerotes. Nuevamente, no nos interesan los miles de millones de dólares que un país pueda tener en deuda, sino el porcentaje en comparativa con su Producto Interno Bruto. Se dice que una deuda del 20% de su PIB es muy pequeña, pero arriba del 80% de su PIB ya es algo muy grande en deuda. Por ejemplo, Japón tiene una deuda de aproximadamente 200% de su Producto Interno Bruto. Ahora, como ya sabrán, la deuda no siempre es mala, porque puede ser una forma de invertir en proyectos que generen crecimiento, escuelas, aeropuertos, hospitales, y con esto se logra mejorar la calidad de vida de la población. También, la deuda permite la existencia de bonos gubernamentales. En México tenemos a los CETES, que son una muy buena opción para ahorrar dinero y no nomás tenerlo debajo de tu almohada. En otro video hablaremos sobre los CETES, así que no se preocupen. Ahora, entendiendo la comparativa de la deuda en relación al PIB, podemos darnos cuenta de si un país está invirtiendo dinero para hacer crecer su economía o si solo está usando el dinero para poder pagar sus deudas, lo que lógicamente nos llevaría a un estancamiento. Recordemos que valores por encima del 80% de su PIB ya es considerada una deuda bastante grande. Así que la inflación pudiera destruir el poder adquisitivo de la población, reduciendo el consumo. Y la deuda pública pudiera llegar a sofocar a los gobiernos y limitar el crecimiento. Pasando con nuestro cuarto indicador es el desempleo. Hay que tener en cuenta que cuando la gente pierde su trabajo se genera una ola de consecuencias negativas para la sociedad. Por ejemplo, hay bajo consumo, por ende las ventas se ven afectadas, las cadenas operativas de las empresas se ven decaídas y hay una disminución del Producto Interno Bruto.
Los gobiernos no están recaudando impuestos y por ende deben de endeudarse para seguir subsistiendo. Colateralmente, aumentan los problemas sociales de delincuencia. Por ende, mantener un bajo nivel de desempleo favorece el consumo, el crecimiento empresarial y el Producto Interno Bruto. Nuestro quinto indicador es uno de los que no se habla tanto, pero que sigue siendo importante, y es la población. O sea, que si está creciendo o no. Se dice que una tasa de natalidad buena es por encima del 2.1 hijos por mujer. Valor por debajo de esto, el consumo se ve afectado. Las empresas batallan para contratar trabajadores y la edad de la población incrementa, lo que reduce la cantidad de personas económicamente activas. Aquí es donde las pirámides poblacionales entran en juego. Por ejemplo, Noruega tiene una tasa de natalidad de 1.48 y su pirámide poblacional se está volteando. Nuestro sexto indicador es la libertad económica. Según la Fundación Heritage, la libertad económica es el derecho fundamental de todo ser humano de controlar su propio trabajo y propiedad. En una sociedad económicamente libre, los individuos son libres de trabajar, producir, consumir e invertir todo lo que quieran. El Estado protege y no restringe esa libertad. Los habitantes de países con mayor libertad económica tienen mayores ingresos, mayor expectativa de vida, niveles más altos de educación y, en general, mejor calidad de vida que los ciudadanos de naciones desfavorecidas. De hecho, los países con mayor libertad económica tienden a crecer con más facilidad y a tener un mayor PIB per cápita. Entonces, lo recomendable es que busques aquellos países que año tras año aparezcan en las listas de países económicamente libres. Estos los puedes consultar de la Fundación Heritage y el Instituto Fraser. Hay otros indicadores que podemos analizar, pero realmente lo que queremos es crear un panorama general de lo que es un país y no complicarnos tanto, porque el punto es ser inversionistas indizados, no doctores en macroeconomía. Pero, por seguir mencionando algunos indicadores, podemos hablar de las tasas de interés, que lo podemos definir sencillamente como el costo del dinero en el país. O sea, que si la tasa de interés es alta, posiblemente estén intentando combatir la inflación y propiciar el ahorro. Y ocurriría lo contrario si la tasa es baja. Posiblemente el país esté buscando propiciar el consumo. También podemos hablar de la variación de su tipo de cambio, o sea, ver si su moneda se ha mantenido estable. Y podemos debatir sobre las reservas internacionales, una especie de colchón de seguridad que los países mantienen en forma de dinero o activos financieros. Estas reservas están compuestas principalmente por monedas extranjeras, como el dólar, el euro, etc. Ahora, ¿dónde puedo encontrar esta información, Santiago? Por lo general, las fuentes que se recomiendan son la página del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la página del Banco Central de cada país, que en México es el Banco de México, inclusive la página de la CIA. Pero realmente la información no está ahí a la mano, o sea, tienes que ponerte a buscar. Y para eso te propongo la siguiente página que ya te resume todo y es personalmente mi favorito. Se llama Trading Economics. Ahí solo tienen que buscar el nombre del país y ya les aparecerá toda la información relevante que necesitan para tomar una decisión. Otra página que es sumamente buena, pero que solamente funciona aquí en México, es mexicocomovamos.mx. Esta página también resume todos los indicadores del país y lo da de manera gráfica con colores y dibujos. Hay que recordar que nuestro análisis macroeconómico se basa principalmente en indicadores, o sea, tratamos de ser objetivos, pero indudablemente hay factores más subjetivos que pueden modificar nuestro análisis o pronóstico. Por ejemplo, la política del país, su moneda, problemas internos, etc. Por ejemplo, en indicadores México está muy bien posicionado. Tan solo con el Producto Interno Bruto somos la 14ª economía más grande del mundo. Pero, si especulamos del otro lado, hay que tener en cuenta que el siguiente año hay elecciones. Ahorita mismo estamos en la situación del superpeso, pero realmente ¿cuánto va a durar? El gobierno mexicano ya anunció que el próximo año va a gastar más de 3 veces lo que gastó este año, e inclusive va a aumentar su inversión en Pemex, que es precisamente lo que nos están criticando a nivel internacional. Además, tenemos y siempre tendremos problemas de narcotráfico que ahuyentan a inversores extranjeros. Entonces, sí, somos objetivos, pero también debemos de ser críticos y generar una idea más global de lo que es un país y revisar su retorno de inversión a largo plazo. Nuevamente, las empresas crecen en un ambiente económicamente sano. De lo contrario, hay estancamiento.
También quiero recordarles que los inversionistas indizados, además de realizar un análisis macroeconómico para saber dónde poner su dinero, hay otros principios muy importantes que siguen, como la diversificación, por ejemplo, repartir tu portafolio entre 2 o más países, la dosificación, comprar periódicamente acciones, por ejemplo, cada semana, cada mes, pero no todo de un solo jalón, y tiempo, para que puedas aprovecharte del interés compuesto. En lo personal, veo el índice de México como una muy buena opción de inversión. Su retorno de inversión ha sido de 20 en los últimos 30 años. Y ahorita mismo es de aproximadamente 10. Pero acuérdense que siempre hay que tener una perspectiva de inversión a largo plazo, por lo menos una década. Así que yo les pregunto, ¿cómo ven la economía global de aquí a 10 o 20 años? ¿Será el mercado chino el siguiente líder o Estados Unidos seguirá manteniendo su supremacía? ¿O bien alguna economía emergente nos sorprenderá? Esto es todo por mi parte, espero les haya gustado y que les haya quedado más claro la función del análisis macroeconómica y su importancia en las inversiones. Como siempre, si quedaron algunas dudas, las pueden dejar acá abajo en la caja de comentarios o bien mandármelas directamente a mi Instagram. Y si te gustó el video y crees que te aportó muchísimo valor, por favor deja tu like y suscríbete porque me ayudarías muchísimo. Sin más por mi parte, soy Santiago Ortiz y me despido. Adiós.